Bienvenidos a Vida en 123. Esta es su servidora, Rosa Martínez, aquí nuevamente con ustedes. Sé que había estado un poquito alejadita, habíamos estado lidiando con unas situaciones un poquitito, ¿verdad?, de salud, pero ya estamos de regreso, así que estamos más que contentos y más que bendecidos de poder estar aquí con ustedes en este otro episodio. Esta semana pues estamos planificando ya tener por lo menos 2 a 3 episodios grabados, ya que tenemos diferentes playlists que queremos crear. Así que más que contenta de tenerlos aquí conmigo. Antes de que comencemos, el episodio de hoy trata sobre el propósito del ministerio. Y una de las cosas que me gustaría hacer antes de comenzar es orar. Así que si me pueden acompañar en oración, ahí es donde se encuentren. Muy bonito, ¿verdad? Podemos comunicar con Dios desde un principio. Así que, amantísimo Dios, Padre Santo, Padre Eterno, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos permites de poder llegar a los hogares, de poder llegar y tocar vidas, Señor, a través de las redes sociales, Señor amado. Padre Santo, gracias porque tú has sido más que bueno con nosotros, Señor. Porque tú nos has dado, Padre Celestial, más de lo que a veces nosotros merecemos, Señor. Padre mío, gracias por tu bendición, gracias por tu cuidado, mi Dios. En esta hora te pedimos, mi Dios, que este episodio llegue, Padre Celestial, y toque las vidas que en este momento tal vez se están preguntando cuál es el propósito, cómo Dios quiere o cómo el ministerio es el que tengo que llevar. Así que, mi Dios, yo te pido que en este momento, Padre Celestial, tú pongas en el corazón de cada una de las personas que reciban esta palabra la iluminación, Señor. Que tú les des, Padre Celestial, la guía que necesitan, Padre, para poder así hacer tu propósito y caminar en fe. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, en esta hora. Te presentamos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre propósito. ¿Por qué vamos a hablar sobre el propósito? Porque este canal, y lo dice su nombre, ¿verdad? Vida en 123, no solamente toca la parte donde está la neurodivergencia y diferentes aspectos de nuestra vida diaria, ¿verdad? Y todo cómo Dios, ¿verdad?, nos guía en su palabra, ¿verdad? Y nos da esa instrucción. Pero en medio de todas estas cosas, nosotros tenemos que preguntarnos o encontrar cuál es nuestro propósito. ¿Para qué fuimos nosotros creados? ¿Por qué razón estamos en la tierra? Acuérdense que nosotros el tiempo que estamos aquí en la tierra no es eterno. Nosotros fuimos traídos, ¿verdad?, con un propósito. Dios a nosotros nos creó con propósito. Y nosotros tenemos que buscar cuál es ese propósito, dónde Dios nos quiere, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, los talentos, los dones. Así que acompáñenme en este episodio. Espero que sea de mucha bendición y que sea de mucha inspiración en su vida. Así que una de las cosas que me gustó titular este episodio pues fue no estás perdido, Dios tiene un plan para ti. ¿Cómo saber para qué Dios te llamó y tu lugar en el ministerio? Una de las cosas, ¿verdad?, de nuestro eslogan siempre es que donde hay amor hay espacio para todos. Y donde está Cristo hay propósito para cada vida. Y hay muchas personas que aman a Dios, sirven, oran, asisten a la iglesia, o sea, continuamente van los domingos a la iglesia, se sentaron o van a los servicios de la semana, se alimentaron de la palabra, escucharon, cantaron, adoraron, pero por dentro muchas veces se sienten como que incompletos, como que hay un vacío, y hay veces que hay preguntas como: Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué tú me creaste? O sea, ¿dónde yo encajo? Este episodio es específicamente también para aquellos que se sienten perdidos, o sea, confundidos o estancados. No estás perdido y no estás tarde, no estás fuera del plan. Dios no improvisa contigo. Así que fuiste creado con propósito. Fuiste creado con un propósito. Dios te trajo con un propósito. Una de las partes, ¿verdad?, uno de los versículos que me gustaría compartir con ustedes es en Efesios 2:10, donde dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras. O sea, nosotros hemos sido hechos para servirle, ¿verdad? Para su propósito. También Mateo 24:46 habla sobre bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Y este versículo, ¿verdad?, forma parte de las enseñanzas de Jesús sobre la venida del Hijo del Hombre y la preparación de sus discípulos. Jesús, ¿verdad?, en contexto, está hablando de la parábola del siervo fiel, ¿verdad?, que es en Mateo 24:42 al 46. En ella, el Señor representa a Dios o a Cristo y el siervo a los discípulos o creyentes, o sea, le hace las comparativas. El hacer así, eso se refiere a cumplir fielmente, ¿verdad?, la voluntad de Dios durante la ausencia del Señor. Es decir, viviendo de acuerdo con su palabra y sus enseñanzas. ¿Cómo nosotros podemos interpretarlo? Fidelidad en constancia. La fidelidad y la constancia. La bendición no se otorga por un acto aislado, sino por una vida continua de obediencia y servicio a Dios. La preparación constante. Jesús advierte que no sabemos cuándo Él va a venir, o sea, su venida no la sabemos. Eso es en Mateo 24:42, por lo que debemos de estar siempre listos y cumpliendo su voluntad, o sea, percibidos. ¿Cuál es la recompensa espiritual? Cumplir su voluntad con constancia nos puede llevar a la autoridad, nos puede llevar a la autoridad para reinar en la manifestación del reino de Dios. Eso es Mateo 25:34. ¿Cómo podemos aplicarlo prácticamente en nuestra vida diaria? Pues buscar vivir los principios de la Biblia en todas las áreas de la vida. La Biblia es la mejor guía para la vida. Servicio y ministerio. Participar activamente, ya sea en el trabajo de Dios, como en la iglesia, la comunidad, servicio a otros. O sea, hay tantos ministerios, hay tantas áreas donde Dios se puede, ¿verdad?, manifestar, y nosotros podemos ser parte, podemos ser puente, podemos ser canal de bendición y estar en ese propósito. Otra de las cosas es la preparación espiritual. Mantenerse en oración. La oración, el pastor mío, Jorge Medina, el otro día predicaba sobre la persistencia. En nosotros persistir, en nosotros perseverar. Eso te lleva, o sea, cuando tú persistes, tú logras, te mantienes en esa lucha. Así que en lo que es nosotros estar todo el tiempo en oración, el estudio bíblico, nosotros buscar, ¿verdad?, leer la Biblia, profundizar en su palabra, y la comunión con Cristo para estar listos en cualquier momento, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas que nosotros tenemos que estar apercibidos como, ¿verdad?, con las lámparas llenas de aceite. Sinceramente, en resumen, este versículo, ¿verdad?, nos invita a vivir de manera constante y fiel a Dios, preparándonos para su regreso y recibiendo la bendición de ser bienaventurados por ello. ¿Por qué tantos cristianos se sienten perdidos? Primero, la presión de tenerlo todo claro. Las iglesias a veces, ¿verdad?, celebran solo los ministerios que son visibles, ¿verdad? Y hay muchos ministerios que son invisibles, que tal vez no los ves tan fácilmente, pero están. Muchos hermanos, por ejemplo, está el ministerio de limpiar la iglesia. Y hay personas que a lo mejor piensan, no, esto no es un ministerio. Mira, es la casa de Dios. Esa es la casa de Dios. Y cuando tú te dedicas a ayudar a limpiar la iglesia, mira, tú estás haciendo parte del propósito. Tú estás teniendo un propósito. Muchos a veces se sienten que si no predican, cantan o lideran, no cuentan. Y a la hora de la verdad, mira, existen ministerios que luego yo le quiero, ¿verdad?, dar una pequeña lista, pero el ministerio de darle seguimiento a los hermanos que están enfermos, a las visitas que van a la iglesia. O sea, hay muchos ministerios que tal vez no están tomando un micrófono frente al altar, tal vez tú no los ves continuamente, tal vez no son mujeres, pero son personas que tienen ministerios en el templo. La comparación también mata el propósito. El compararte con otras personas te roba la visión de lo que Dios ha puesto en ti. La comparación es la voz del enemigo
diciéndote que lo que Dios puso en ti no es suficiente. Eso es mentira del diablo. O sea, Dios te hizo con propósito. Tú eres una joya en manos de Dios. También están las señales de que te sientes perdido espiritualmente. O sea, sirves, pero no sientes gozo, te sientes invisible, no sabes si estás donde Dios quiere, sientes que no encajas, o sea, que no encajas. También he encontrado personas que a veces, desde un principio, antes de que encuentren su propósito, a veces dicen, yo estaba escuchando una predicadora, una pastora, que hace poco vino a visitarnos a la iglesia, y ella decía que en un momento dado, ella decía, yo no quiero trabajar en el ministerio de niños, yo no, ¿verdad? Y no puedo con los niños. Las personas a veces tienen temor, y una de las cosas es que automáticamente dicen, yo no puedo, es que yo no puedo, pero tú estás pensando de manera humana, o sea, humanamente, pero no es con las fuerzas humanas con las cuales nosotros tenemos que ver el propósito, ¿verdad? Y el ministerio es con las fuerzas de Dios. Ese es el que nos da las fuerzas, es el que nos capacita. Si Dios tiene ese propósito, porque todos tenemos propósito, ¿verdad? Todos tenemos un ministerio que cumplir, pero la capacitación viene de Dios. Cuando tú le dejas todo en manos de Dios, Dios es el que toma el control. Dios es el que te va llevando y te va capacitando. Dios nunca deja a sus hijos sin dirección. O sea, el Salmo 32:8 nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes de andar. Miren, haciendo una corta pausa, jamás en la vida yo pensé que yo iba a tener un canal en redes sociales. O sea, si me lo hubiesen preguntado, yo hubiese dicho no, mi propósito, mi ministerio es cantar. Porque desde niña, cuando me crié en la iglesia, yo era parte del grupo de adoración y alabanza. Llegué a predicar en algunas ocasiones, pero a veces el propósito que Dios tiene contigo no es tal vez lo que tú piensas. A veces es mucho más de lo que tú piensas. A veces es más que una sola cosa. Pero durante los últimos años, Dios me fue llevando a través de ciertas experiencias que me capacitaron. Y experiencias de vida que me capacitaron para yo hoy en día poder ser parte de este proyecto. Y un proyecto hermoso y un proyecto de lo cual yo digo, Dios mío, gracias, porque jamás en la vida yo pensé que tú me querías en este propósito o en este ministerio. Una de las cosas que a veces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué es el propósito? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay detrás de lo que es el propósito? Y el propósito no es un cargo. El propósito es una identidad. O sea, no es un título, no es un ministerio visible, no es una plataforma. Es vivir alineado con lo que Dios diseñó para ti y en ti. Hay 3 pilares bíblicos que hablan sobre el propósito. Y uno de ellos es que tú fuiste creado con intención. Y eso lo puedes ver en el Salmo 139, del 13 al 16. También fuiste equipado con dones, o sea, con talentos. 1 Corintios 12. Fuiste colocado en un cuerpo. O sea, fuiste colocado en un cuerpo. Fuiste colocado en un cuerpo en la iglesia. Fuiste colocado en el cuerpo en la comunidad. O sea, tú corres un rol importante. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y esto lo encuentras en Romanos 12, del 4 al 6. El propósito es prácticamente, es pasión. O sea, el propósito es pasión, es dones, es necesidad y es obediencia. Tu propósito, hermanos y amigos, no comienza o no empieza cuando te subes a un escenario, sino cuando dices, Señor, aquí estoy. O sea, cuando tú abres tu corazón y tú dices, Señor, yo me rindo a ti. Aquí estoy yo para que tú me uses como tú me quieras usar. Y mira, Dios te va a guiar, Dios te va a tomar, Dios te va a abrir puertas, Dios te va a enseñar y Dios te va a capacitar. ¿Cómo descubrimos para qué Dios nos llamó? Y este es el corazón de este episodio. Primeramente, mira hacia adentro, tus dones. ¿Cuáles son las preguntas claves que te tienes que hacer? ¿Qué haces bien sin esfuerzo? ¿Qué otros reconocen en ti? ¿Qué te apasiona profundamente? ¿Y qué te sale natural? Mira,
muchos de nosotros tenemos talentos grandísimos, y eso es una de las cosas que ahora, junto con nuestros pastores y todos los proyectos, ¿verdad? Porque yo quisiera que ustedes pudiesen entender, o sea, nosotros estamos capacitados de muchas áreas, de muchas formas. Por ejemplo, en nuestras iglesias hay gente que saben, por ejemplo, yo sé de cocina. Yo fui a la escuela de cocina, yo sé de cocinar. Hay personas que saben de carpintería, hay personas que saben, hay muchas cosas que nosotros podemos involucrar, ¿verdad?, en el ministerio, porque esto sirve tanto para los jóvenes, tanto para nuestros ancianos, tanto para todos los que están en la iglesia. De ahí surgen actividades. Nosotros podemos dar de nuestro tiempo, porque ese talento que usted tiene no le vino gratis a usted, o sea, no le vino, prácticamente le vino de Dios, pero es para que lo pongan en función. Y nosotros podemos donar nuestro tiempo, podemos donar nuestros talentos, ¿verdad?, y nuestros espacios para la iglesia, para los jóvenes, para los niños. Y esas son las cosas que primero nos tenemos que preguntar. Mira, ¿qué me sale natural? ¿Qué yo hago bien sin tener que empujar o esforzarme demasiado? A veces la gente te dice, mira, qué bonito tú lees, o qué bonito tú hablas, o qué bien te queda hacer esto. Y prácticamente esas son las cosas que nosotros nos tenemos que preguntar. Mira, puedes comenzar a hacer una lista. Al menos esta misma semana tú puedes tomarte hacer una lista de 5 cosas que haces bien, 5 cositas que disfrutas hacer y 5 cosas que otros te han dicho que tú haces con excelencia. Otra de las cosas por las cuales, ¿verdad?, tú puedes encontrar el propósito, tú puedes mirar hacia atrás en tu historia. Dios usa tu historia como una herramienta. Es tu testimonio, tus heridas, tus victorias, tus procesos, tus testimonios. O sea, eso es parte de lo que te va equipando, de lo que te equipa para el propósito y para el ministerio. Un ejemplo bíblico que encontramos, pues mira, encontramos a José. Su historia lo posicionó para su propósito. Lo que te dolió, Dios lo va a convertir en una autoridad espiritual. O sea, tu vida, tu experiencia. Hay tantas cosas, tantos testimonios que yo quiero compartir con ustedes, que de cómo Dios trabajó con mi vida y ha trabajado con mi vida. O sea, mira, hay una necesidad bien grande. Bien grande, bien grande. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea, hay pocos. Tenemos que poner las manos en el arado. Tenemos que mirar hacia arriba también, nuestra relación con Dios. Por ejemplo, la oración revela dirección. La obediencia abre puertas y la intimidad con Dios afina tu oído espiritual. O sea, en lo que es tú adentrarte en esa relación con Dios, Dios te va a dar a ti todas esas herramientas. Una de las cosas que ahora mismo, mira, tu propósito no se descubre corriendo, se descubre escuchando la voz de Dios. Dios habla a tu vida de manera diversa. Ahora mismo, a veces te habla a través de su palabra directamente, a veces levanta personas, ¿verdad?, envía para que la palabra te llegue. Muchas veces Dios pone frente a ti recursos que te dicen, que te guían. Hey, mira, en esto es que te quiero. Mira alrededor. Tómate el tiempo de mirar alrededor. Hay mucha necesidad. Tu propósito, recuerda, tu propósito bendice a otros. Pregúntate, ¿qué necesidad veo en mi iglesia? Cuando usted se pone a escanear, vamos a hacer como si fuera un scanning. ¿Qué necesidad yo veo en mi iglesia? ¿Qué dolor me mueve? ¿Qué injusticia yo no puedo ignorar? ¿Qué grupo vulnerable me toca el corazón? Y esta parte a mí me impacta mucho porque yo llevo tantos años en los cuales, sin darme cuenta, Dios me ha ido preparando. Jamás en la vida yo pensé, ni por mi cabeza pasó, todo lo que hoy en día yo estoy viendo que Dios está haciendo. Y es increíble y es maravilloso. Y yo digo, ahora yo entiendo por qué tú permitiste que yo pasara por este proceso. Es porque me estabas preparando. Tú estabas preparándome para algo más grande, para tu propósito, tu ministerio. O sea, para cumplir el propósito.
para ser parte de eso. Ahora mismo, por ejemplo, como les estaba hablando, si te duele ver niños solos, tu llamado puede estar en el discipulado infantil. Si te duele ver familias rotas, tu llamado puede estar en consejería. Si te duele la falta de inclusión, tu llamado puede estar en accesibilidad. Hay muchos ministerios que pueden ser desarrollados. Al final de este episodio yo le voy a dejar una listita, le voy a dejar saber más o menos algunos detallitos. ¿Cómo saber cuál es tu lugar en el ministerio? El ministerio no es solo el púlpito. Muchas de las áreas del ministerio incluyen hospitalidad, intercesión. Hospitalidad, yo le voy a dar los ejemplos desde ahora. Hospitalidad, mira, vamos a visitar a las personas que están en necesidad. Vamos a visitar a los enfermos. Vamos a visitar tal vez a una persona que fue de visita a nuestra iglesia. Vamos a darle seguimiento a las visitas que fueron. Mira, eso es parte también, eso es un ministerio inmenso. Cuando alguien llegó a tu iglesia, no llegó por casualidad, Dios lo llevó ahí. Y uno de los ministerios es, vamos a darle seguimiento a esas personas que fueron de visita. La intercesión, orar, grupos de oración, ministerio de oración, esos guerreros, esas guerreras que batallan, intercediendo. La enseñanza, ser maestros de los niños, de los jóvenes, de los adultos. O sea, lo que es enseñar, y no solamente enseñar en nuestra iglesia, también en nuestra comunidad. Nosotros podemos convertirnos en un grupo, ¿verdad? Porque para la iglesia está para servir la comunidad también. Ofrecer ciertas clases en la iglesia. Ahora mismo, por ejemplo, clases de inglés. Muchas personas están buscando clases de inglés. Mucha gente está buscando aprender. Y la parte de la enseñanza cubre una área bien grande. Los medios y comunicación. O sea, vamos a tener un canal. Es un ministerio. La palabra llega y traspasa fronteras. Hoy en día las redes sociales, o sea, llegan y esto se queda. No importa que yo, por ejemplo, estoy grabando este episodio hoy, en el 2026, alguien tal vez en el 2028 lo va a ver o va a llegar. O sea, no se limita a fronteras, llega a donde tiene que llegar, a los confines que tiene que llegar. El ministerio para los niños, no solamente de ser maestros de niños, sino formar esos niños. O sea, lo que es tener actividades, crear cosas divertidas para nuestros niños, atractivas. Evangelismo, ese es otro. Miren, los hermanos que van a la calle a repartir tratados, a repartir palabras. Administración. Usted puede ser parte de la administración de la iglesia, porque la iglesia es una entidad, y la entidad, pues mire, es como todo. Necesita que si usted es una persona que trabaja en finanzas y usted puede donar de su tiempo para ayudar a los pastores, tal vez a revisar las finanzas, a ver cómo les podemos ayudar. Llamadas telefónicas. Muchas veces nuestros pastores están totalmente cargados porque tienen mucho trabajo. Pues mira, vamos a tener la oportunidad de que si nosotros podemos decir, mire, pastor, yo puedo donar de mi tiempo de tal hora a tal hora en estos días, donde si alguien quiere comunicarse con nosotros a la iglesia, hay que darle seguimiento a algo, yo lo puedo hacer. Consejería es otra área, la consejería. Y en todas las áreas de la familia, del individuo, matrimonio, o sea, consejería es otra área bien importante. Y hoy en día tenemos tantas personas necesitadas de alguien que los escuche. Así que la consejería, el abrir esas puertas de comunicación, porque cuando las personas se abren, sienten que pueden tener la confianza de venir donde usted. Y muchas veces nosotros tenemos personas, ¿verdad?, en nuestra iglesia que están preparadas para consejería. La inclusión y la accesibilidad, el ministerio de neurodiversidad, el ministerio no solamente de la neurodiversidad, sino también para nuestros, personas que están con sus discapacidades, cómo nuestra iglesia se puede preparar para ser más accesible, más inclusiva. El servicio comunitario, mira, nosotros servir a la comunidad. En muchas áreas, podemos servir a la comunidad. Arte, música, producción. Nuestra iglesia ahora mismo está con unas clases de música. Mira, pues
si usted es un músico y usted dice, mira, yo quiero donar mi tiempo para, pues mira, para el ministerio, puede donar su tiempo, puede dar un espacio, y esa es parte también del ministerio. De ahí viene el ministerio de adoración y alabanza, ¿verdad? Lo que es el ministerio de arte, muchos son los grupos de danza. Cuando yo era joven teníamos lo que se llamaba poesía coreada, y son expresiones de arte, pero expresiones de arte cristiana. Ministerios digitales, un canal de YouTube de la iglesia, un canal, ¿verdad?, de podcasts de la iglesia, predicaciones que lleguen, esa parte de no solamente los domingos cuando el culto se da o cuando hay, ¿verdad?, transmitimos en vivo, sino también vamos a tener un canal donde tengamos recursos de hermanos de la iglesia que vengan y prediquen. Diferentes, ¿verdad?, líderes de la iglesia tomen un turno para predicar de un tema, ¿verdad?, que Dios le dé esa inspiración. Y el acompañamiento pastoral, entre otras cosas. O sea, son muchos los ministerios. Uno de los ministerios de los cuales yo estoy prácticamente enfocándome también, o tratando de, junto con mi esposo, de nosotros figurar el ministerio de seguridad de la iglesia. ¿Dónde están los protocolos de seguridad? Si sucede algo, ¿cómo estamos preparados como iglesia? Nosotros hemos visto que en muchas otras iglesias, en medio a veces del servicio, entra alguien, tal vez armado. ¿Cómo nosotros protegemos a nuestra iglesia? ¿Cómo nosotros podemos tener un plan ¿verdad?, establecido en el cual, si ocurre una emergencia, cómo nuestra iglesia va a trabajarlo? ¿Cómo estos líderes de ministerio de seguridad van a trabajarlo? Los jóvenes, mira, el ministerio de los jóvenes es tan inmenso, porque el ministerio de jóvenes, nosotros podemos involucrar a nuestros jóvenes de formas tan diversas. O sea, mira, yo estaba el otro día haciendo una lista, yo decía, wow, nuestros ancianitos, ¿verdad?, muchas veces necesitan ayuda incluso con las cosas digitales. Pues nosotros podemos tener un ministerio de incluir a nuestros jóvenes para que ayuden a nuestros ancianos en ciertas áreas digitales. Hay tantos ministerios que nuestros jóvenes, ¿verdad?, pueden también involucrarse. El mundo, ¿verdad?, lo que decimos el mundo, lo que es la vida secular, la vida diaria, el enemigo tiene muchas cosas que atraen la atención. ¿Cómo nuestra iglesia está preparada para batallar contra eso, repeler eso y hacer que nuestra iglesia sea el lugar donde los jóvenes se sientan que, hey, es divertido, es atractivo, me siento con un propósito? Mira, la gente, a uno le gusta sentirse útil, a uno le gusta sentirse que uno hace algo. En la mayoría, ¿verdad?, de las personas está esto, y no tiene que ser un ministerio en el cual usted tenga que estar. Mira, hay personas que a veces pues no les gusta estar expuestos porque eso les hace sentirse abrumados, ¿verdad?, y más las personas que somos neurodiversas. Pero hay tantas otras áreas en las que se puede trabajar. Si respira, Dios puede usarlo. Así que esta es una de las frases claves que yo quiero dejarle a ustedes. Si respira, Dios puede usarlo. ¿Cómo saber dónde tú encajas? Pues mira, primero, prueba a servir en diferentes áreas. Escucha. ¿Dónde sientes paz? Observa. ¿Dónde ves fruto? Pregunta. ¿Qué confirman tus líderes? Discierne. ¿Qué área te estira pero no te destruye? O sea, ¿qué área te stretch pero no te destruye? ¿Cuáles son las barreras comunes que impiden servir? Primero, nuestro propio pensamiento. Ay, es que yo no soy suficiente. Ay, es que yo no sé hacer eso. Ay, no, es que yo me da un poquito de pena. No tengo tiempo. Eso es otra de las, ¿verdad?, de las barreras que normalmente nos encontramos. Es que yo no soy tan espiritual. Mira, el caminar con Dios es una transformación. Tú no tienes que esperar a tú decir estoy súper espiritual para que tú cumplas un propósito. Dios te va guiando. Lo que tú necesitas simplemente es decir, yo estoy aquí, yo estoy disponible. Dios, heme aquí, envíame a mí. Otra barrera, otros lo hacen mejor que yo.
otros lo hacen mejor que yo. No sé ni por dónde empezar, por ejemplo. Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los llamados. Acuérdense, tú no tienes que estar totalmente capacitado. Dios te va a capacitar. Uno de los ejercicios que sería bueno, ¿verdad? Y me gustaría invitarlo a que ustedes hicieran, es un mapa del propósito. Y el mapa del propósito se puede hacer pues dibujando, por ejemplo, 3 círculos, donde estén dones, pasión y necesidad. Y buscar dónde se cruzan. Ahí está tu propósito. Haces esos círculos unidos y tú pones cuáles son los dones, cuáles son las pasiones, cuáles son las necesidades, y vas a encontrar. Otra cosa sería también preguntas de reflexión. Por ejemplo, ¿qué me hace sentir vivo? ¿Qué me hace sentir a mí en el momento? ¿Qué puedo yo hacer por horas sin cansarme? ¿Qué carga espiritual yo siento? Y carga espiritual es la parte donde tú dices, yo siento que mi corazón duele por esta situación. Yo quisiera poder hacer algo. Eso es parte de lo que es una carga espiritual que tú sientas. ¿Qué me pide Dios en esta temporada? En este tiempo que estamos viviendo. Mira, sumérgete en la palabra. ¿Qué área de mi iglesia necesita mis manos? Para nuestros líderes, por ejemplo, ¿cómo podemos ayudar a otros a encontrar el propósito? Esto va a nuestros líderes de la iglesia. Mira, escucha sus dones. Escucha sus dones. Afirma lo que ves en ellos. Dales oportunidades pequeñas primero. Pequeñitas. Acompáñalos en el proceso. Pastores. Evita empujarlos a áreas donde ellos no encajan. Esto es súper importante. Hermanos, esto no es cuestión de no, porque yo creo que tú eres bueno en esto y ahí te voy a poner. Esto es parte de lo que nosotros tenemos que entender, que esa persona, Dios la está poniendo en tus manos, en tu iglesia, porque esa persona tiene un propósito y tiene un ministerio el cual Dios diseñó desde antes de su nacimiento. Y tú eres parte. Tú como pastor eres parte. Eres también mayordomo. Eres uno de los que estás ahí para tú guiar, pero sin forzar. Celebra sus crecimientos, no solamente el desempeño. Mira, vamos a celebrar el crecimiento de esas personas. Mira, mi pastora el otro día, ella hablaba tan bonito sobre una de las hermanas, y ella decía que ella prácticamente había sido testigo de la evolución de esa hermana en nuestra iglesia. Eso fue tan bonito escuchar a la pastora aún decirlo desde el púlpito. Es la parte donde tú le estás mostrando a la persona, mira, a la hora de la verdad, estoy viendo ese crecimiento en ti. Estoy viendo cómo tú te vas desarrollando. Frase pastoral, pues mire, para los líderes. Un buen líder no forma seguidores, forma servidores. Hay una cosa, ¿verdad? Yo me gustaría tener un llamado a la acción para ustedes en esta semana. Y es, esta semana da un paso, uno solo, pero muévete. Una de las cosas que es importante es que nosotros tenemos que muchas veces hacerlo con baby steps, ¿verdad? Con pasitos de niños, pasitos de bebé, pero todo el tiempo en constancia, en movimiento. Así que una de las cosas bien importantes que me gustaría cerrar este capítulo con ustedes es que ustedes sepan de que Dios tiene propósito, te creó con un propósito, tú viniste a este mundo con un propósito. Hay un ministerio el cual tú vas a cumplir. Eres importante en la obra de Dios, eres importante para Dios, eres importante en el ministerio, lo eres. Solamente tienes que abrir tu corazón y decirle a Dios, Dios mío, yo estoy aquí, guíame, dame esa capacitación que yo necesito en cualquiera de las áreas en las cuales tú quieras que yo trabaje para ti. Y ustedes van a ver lo gratificante que es
esta oportunidad que yo estoy teniendo de tener un canal de YouTube, jamás en la vida, como yo le estaba comentando, jamás en la vida yo hubiera pensado que yo iba a tener esta oportunidad. Y esto fue Dios lo puso en mi corazón y yo dije, ¿sabes qué, Dios mío? Vamos para encima, vamos a hacerlo. Y hoy en día cuando yo miro y en estas pocas, ¿verdad? Estas pocas semanas, estos pocos tiempos que yo he estado teniendo la oportunidad desde antes de que se quemara mi apartamento, ¿verdad? Porque he visto oposición. Y eso es una de las cosas, hermanos y amigos, que ustedes van a encontrar. Ustedes van a encontrar oposición del enemigo, porque el enemigo no quiere que tú trabajes en el ministerio, no quiere que tú cumplas el propósito y se va a poner definitivamente en contra tuya. Te va a poner tropiezo, incluso con tu propia familia. Te va a poner tropiezo. Te va a poner problemas de salud, te va a poner problemas en tu trabajo, te va a tratar de entretener, para que tú no te enfoques, porque Él no quiere que se levanten líderes, Él no quiere que se levanten ministerios, Él no quiere que tú cumplas el propósito por el cual fuiste creado. Porque Él es nuestro enemigo, esto es una guerra. Miren, desde que Dios puso en mi corazón y me empezó a mostrar el camino. Ustedes saben cuánta oposición yo he encontrado, tanto en todas las áreas de mi vida, La más reciente, mi salud. Mi salud está en una situación delicada, pero yo confío en Dios. Y yo no le digo a Dios, Dios mío, Dios es el Dios de lo imposible posible. Si Dios quiere sanarme, Dios lo va a hacer. Pero mi oración siempre es, Dios mío, dame la fuerza. Dame la fuerza para yo poder seguir en el propósito y cumplir, Señor, y poder, ¿verdad?, continuar teniendo las manos en el arado. Porque yo sé que mi lugar no es esta tierra. Mi lugar está allá en los cielos, en las mansiones celestiales. Pero yo quiero cumplir el propósito del ministerio de Dios antes de yo partir de este mundo. Así que el día de hoy mi consejo es, tómate el tiempo para meditar. Pregúntate por qué estás aquí. Pregúntate por qué Dios te tiene aquí. Dios no te tiene aquí solamente para que vayas a la iglesia los domingos. Y ¿verdad? Va a sonar medio feo, pero para calentar un asiento. Dios no te quiere a ti calentando un asiento todos los domingos. Dios te quiere a ti para algo más y te llevó ahí, te ha llevado a esa iglesia, te ha llevado porque a través de la vida Dios te ha ido preparando para ese propósito. Lo único que tú necesitas hacer es ¿cuál? Abrir tu corazón y poner tu disposición y poner acción. Así que quisiera tener una oración antes de cerrar con este capítulo, y es que yo le pido a Dios, ¿verdad?, que nuestros ojos puedan ser abiertos para que nosotros podamos ver lo que tú ves en nosotros. Dios mío, que tú despiertes esos dones que están dormidos, que tú sanes esas heridas que nos frenan, que nos guíes al lugar donde podemos servir con gozo. Que cada persona que escucha este mensaje, Señor, encuentre su propósito y su lugar en tu reino. Y una de las cosas que yo le pido a Dios desde aquí donde me encuentro es que esta palabra caiga en terreno fértil, que se vea el fruto, que este episodio te motive a hacerte las preguntas que a lo mejor no te has hecho o a encontrar las respuestas que tal vez llevas tiempo tratando de encontrar. Eres importante para Dios. Tú fuiste creado con un propósito y tú eres parte del cuerpo de Cristo y tú tienes un ministerio que cumplir. Así que desde aquí te bendigo, desde aquí le pido a Dios que sea Dios el que te guíe en todo el camino. Así que muchas bendiciones y va a ser hasta la próxima, mis hermanos. Vida en 1, 2, 3 va a seguir aquí y cumpliendo el propósito de Dios. Dios les bendiga.